¿Están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2. La idea acá es encontrar el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en x igual a 0 de la expresión que ustedes ven acá en pantalla. O sea, tenemos la función f, que es la integral entre 0 y x de toda esa expresión que ustedes ven en pantalla. Entonces, la idea acá es, primero, antes que nada, tenemos que tratar de identificar qué es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, en este caso, ¿sí? Acá el polinomio de Taylor, ¿sí? De orden 3, mi nomenclatura para escribirlo sería así. Polinomio de grado 3 de x, ¿sí? Esto va a estar centrado en x0 igual a 0, ¿sí? Y se va a referir a la función f de x. ¿Sí? Por eso, si ustedes lo llegan a ver, véanlo de esta manera. Entonces, la expresión general del polinomio, nosotros ya lo vimos en varios ejercicios, pero vamos a volver a copiarlo por las dudas. En este caso va a ser, ¿sí? La imagen en 0 sobre 0 factorial más la primera derivada en 0 por x a la 1 sobre 1 factorial más la segunda derivada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada en 0 por x al cubo sobre 3 factorial. Esta es la expresión a la cual nosotros queremos tratar de llegar, ¿sí? Entonces, primero tenemos que fijarnos cuáles son los elementos que tenemos de cada lado, ¿ok? Voy a aclarar una cosa. Yo lo que voy a hacer en este ejercicio, ¿sí? Es tratar de ir a los cálculos más importantes y dejar el detalle o los números finos más para el final. Más que nada porque eso ya lo vimos en otras guías y mi idea es tratar de ir a los números importantes o claves de los ejercicios. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Cuál es la imagen en 0? ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de 0 de esta función? La imagen en 0 de esta función va a ser, ¿sí? Reemplazo en los números que nosotros tenemos puestos ahí y vamos a obtener lo siguiente. Va a ser, como ustedes ven acá, 0, x puede valer cualquier número. Si yo hago que x valga 0, la integral va a ser entre 0 y 0 de todo esto, ¿sí? De 1 más t al cubo por logaritmo natural de 1 más t diferencial de t. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, esta integral va a valer 0 porque ustedes saben que cuando ustedes tienen la integral entre dos números, ¿sí? Entre dos variables cuyo extremo superior e inferior es el mismo de cualquier función, esa integral sí o sí va a valer 0. Entonces, en este caso, este término, ¿sí? La conclusión de este ejercicio, de esta parte del ejercicio, es que en f en 0 va a valer 0, ¿sí? Por empezar. Seguimos adelante, vamos ahora con la primera derivada. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar la primera derivada, que es esta f', ¿sí? En 0? ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar esto? Y la idea acá sería decir, bueno, f' yo lo que tengo que hacer es derivar ambos lados de esta ecuación. Entonces, yo voy a derivar, ¿sí? Esto sería encontrar primero f' de x, y ahí lo que tengo que hacer es derivar respecto de x, ¿sí? Toda esta integral que va a ser entre 0 y x de toda esta función de t. Lo voy a abreviar así un poquito para no copiar de vuelta todo esto que nosotros vemos a continuación. Entonces, dicho esto, ¿sí? Cuando hacemos esta derivada, acá estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo implícitamente, ¿sí? Por eso lo vemos de esta manera. Fíjense cómo va a quedar esta derivada. Así que lo voy a copiar acá abajo. En este caso, acá observen que estoy calculando solamente la función derivada en x en cualquier variable, ¿sí? O sea, no estoy haciendo nada raro. Entonces, en este caso, esta derivada, ¿sí? Por regla fundamental del cálculo, como yo estoy derivando esta expresión, que es una integral, va a quedar exactamente la misma. O sea, va a quedar 1 más x al cubo, ¿sí? Por logaritmo natural, perdón, más x, disculpen, al cubo, por logaritmo natural de 1 más x, ¿sí? Todo esto por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Menos, y acá evaluado en 0, que va a ser la función en 0, ¿sí? Pero como la derivada en 0 es una constante, su derivada también vale 0, con lo cual este término no lo tenemos en cuenta. Así recuerden que esta expresión viene de la regla de la cadena. Entonces, en este caso, esta es la función derivada, ¿sí? La f' de x. Cuando yo la evalúo en 0, cuando yo hago f' de 0, en este caso esto me va a quedar como 1 más 0 al cubo por logaritmo natural de 1 más 0. Bueno, esto se hace 1 y logaritmo natural de 1 se hace 0, con lo cual acá en este caso se va a hacer 0 también. Por lo tanto, la primera derivada en 0 nos va a quedar también 0 en este segundo caso, ¿sí? Bien, ¿no? Seguimos adelante. Vamos a buscar ahora la segunda derivada de la función, ¿sí? Recuerden ustedes que en este caso nosotros ya habíamos encontrado, vuelvo a copiar la primera función derivada, esto para que se entienda la lógica de los cálculos que siguen. La primera función derivada nos había quedado como 1 más x todo esto al cubo
por logaritmo natural de 1 más x. Por lo tanto, si yo quiero derivar y encontrar cuál es la segunda derivada, acá simple y llanamente tengo que derivar esta función con las reglas que tengo, ¿sí? O sea, fíjense, en este caso esto es una multiplicación de dos funciones, con lo cual va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda sin derivada, o viceversa, lo cual va a ser, derivo la primera parte, va a quedar 3 por 1 más x, acá le bajo un grado que queda 2, por logaritmo natural de 1 más x, ¿sí? Y a esto le sumo la primera sin derivar, que es 1 más x, todo esto elevado al cubo, por la derivada de todo esto, que va a ser 1 sobre la derivada de lo que está dentro, que es 1 más x, por la derivada de dentro, que va a quedar 1. En definitiva, la segunda derivada de esta función va a quedar como, ¿sí? Va a quedar 3 por 1 más x, todo esto al cuadrado, por logaritmo natural de 1 más x, más 1 más x elevado al cuadrado. Saco factor común 1 más x elevado al cuadrado, y en este caso esto nos va a quedar como 3 logaritmo natural de 1 más x más 1. Ahora cuando reemplazo en 0, ¿sí? Esto me va a quedar como 1 más 0, todo esto elevado al cuadrado, por 3 logaritmo natural de 1 más 0, más 1, ¿sí? Haciendo la cuenta, esto va a quedar 3 logaritmo natural de 0, de 1 se hace 0, esto se va, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, por 1 es 1, ¿sí? Con lo cual la segunda derivada en 0 nos va a valer 1, ¿sí? Y llega el turno de la tercera derivada, ¿sí? Acá lo que hay que hacer es, para encontrar la tercera derivada, derivamos nuevamente esta función, la función de segunda derivada, vuelvo a aplicar regla de la cadena, ¿sí? Acá en este caso voy a poner directamente el resultado para que ustedes lo vean. En este caso esto nos va a quedar como 1 más x elevado al cuadrado por 3 sobre 1 más x, ¿sí? Y en este caso vamos a tener más 2 por 1 más x por 3 logaritmo natural de 1 más x más 1. Cuando reemplazamos, ¿sí? En 0, esto lo que nos va a quedar es 2 por 1 más 0 por 1 por 3 logaritmo natural de 0 más 1 más 1 más 1 más 0 al cuadrado por 3 sobre 1 más 0, lo cual en este caso hace que la tercera derivada en 0 nos quede 5, ¿sí? Entonces, la conclusión, vamos a armar con todos los elementos que nosotros tenemos cuánto nos fueron dando, ¿sí? Las distintas derivadas. Fíjense, nosotros lo que tenemos que armar, o sea, voy a volver a copiar la expresión del polinomio, ¿sí? Polinomio de grado 3 en x, centrado en x0 y de f en x. Esto nos va a quedar como f en 0 sobre 0 factorial más f' en 0 sobre 1 factorial por x a la 1, y así sucesivamente. Entonces, vamos repasando cuánto nos dieron los resultados de lo que nosotros venimos viendo, ¿sí? Fíjense, f0 y f' nos dieron 0 en los dos casos, así que estos dos términos no los vamos a tener. En este caso el f' nos dio 1, por lo cual este polinomio nos está quedando como 1 sobre factorial de 2, que es 2, por x al cuadrado. Y esta tercera derivada nos dio 5, ¿sí? 5, y factorial de 3 da 6, porque es 3 por 2 por 1, por x al cubo. Y finalmente el polinomio de grado 3, ¿sí? Va a quedar en esta expresión que ustedes ven en pantalla. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse para ver más trabajos como este. Muchas gracias.